Bueno, antes de comenzar, quería primero compartir un pensamiento muy chiquitito sobre el Tori, que ayer no sabíamos quién era. Santo Toribio de Mogrovejo, en el año 1983, Juan Pablo II lo nombró patrono del episcopado argentino cuando él propuso la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión, y lo nombró patrono porque había dicho que en él se expresaba lo que hoy debe hacer la Iglesia. Este hombre había sido un joven universitario y un abogado laico que lo ordenaron, había hecho las órdenes menores, y en España el rey lo nombra obispo de las nuevas tierras, y le dan todas las órdenes juntas hasta ordenarlo obispo. Y en América Latina, lo primero que hizo como obispo fue tratar de ver qué era lo que la Iglesia pedía y qué era lo que la realidad latinoamericana estaba necesitando. Y fue el primer obispo en hacer sínodos diocesanos, llevando a sus sacerdotes a pensar la pastoral en clave evangelizadora. ¿Cómo hacer para aplicar el Concilio de Trento a las tierras de América Latina con la mentalidad propia de la gente del lugar? Por eso se aprendió idiomas de varios pueblos. O sea, estamos hablando de, fíjense cuánto tiempo atrás. Y en el documento de Aparecida, a pedido de Benedicto, el cardenal de Lima prepara una charla hablando de la nueva evangelización en su ardor, en sus métodos y en su expresión, hablando cómo se resume en cada parte en Toribio de Mogrovejo. El ardor que él tenía de misionero, que se murió recorriendo los pueblos, murió a lomo de mula recorriendo los pueblos, porque su diócesis ocupaba desde Centroamérica hasta el sur, hasta Colombia, y él pasaba de pueblo en pueblo dando él mismo la catequesis. Pero insisto con esto, la formación de los seminarios, hizo seminarios y le dedicó mucho tiempo personal a la formación de los sacerdotes, porque decía que de la formación de los sacerdotes depende la pastoral que se vaya a realizar. Y en esa formación él hablaba fundamentalmente de la importancia del aprender a trabajar en conjunto, lo que hoy llamaríamos una pastoral de conjunto. Por eso su gran herramienta fueron los sínodos diocesanos. Nosotros en Rosario estamos pidiendo un sínodo diocesano hace ya 30 años y todavía no se hace. Y él cada 5 años hacía un sínodo diocesano donde los sacerdotes planteaban cuál era la realidad y cuáles eran las necesidades y cómo responderlas. Y voy a leer solamente algo muy cortito que dice: Toribio de Mogrovejo, modelo de evangelizador, convencido de que Dios quiere que nos fijemos más en este insigne obispo, buen pastor de la Iglesia latinoamericana y certero maestro, en el fiel cumplimiento del mandato apostólico del Señor, pero muy especialmente hoy a los obispos de América Latina, tomando como hilo conductor la expresión de Juan Pablo II, que habla de una nueva evangelización que se caracteriza por ser nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, y teniendo muy presente que la novedad ha llegado en plenitud con la palabra encarnada, he querido comentar la acción evangelizadora de Santo Toribio como ejemplar realización de esta invitación a una nueva evangelización. Esta es la introducción al documento de Aparecida. Con esto fue una charla previa, no está en el documento, pero con esto se introdujo la reflexión del documento de Aparecida, y el documento de Aparecida comienza diciendo: ponemos bajo la tutela de los santos, especialmente de Santo Toribio, patrono del episcopado. Habría mucho más para decir, pero como para conocer un poquito más al Tori, creo que nos viene bien. Y ahora vamos a hacer una pequeña dinámica, no es una dinámica, un ejercicio. Cada uno en su cuadernito, y si no tiene cuadernito lo piensa. Hagamos de cuenta que nos sacamos el kiwi y que tengo la posibilidad de hacerme mi casa ideal.
Entonces, pensemos que vamos a tener que encontrarnos con un arquitecto y decirle al arquitecto qué características yo querría que tenga mi casa ideal. Vieron que uno hace eso, se le dice al arquitecto lo que quiere que tenga su casa, después el arquitecto hace el diseño. Acá no vamos a hacer el plano, vamos a decir qué queremos que tenga la casa ideal. Y podemos, como tenemos mucha plata, podemos elegir el lugar, el paisaje, si queremos que sea en la ladera de una montaña, si queremos que sea en un valle, donde queremos que esté, las características que tiene que tener, si queremos que sea grande, de 2 pisos, de 1 piso, luminosa. Hasta en los detalles podemos detenernos, pero no en los planos. Eso no nos corresponde a nosotros, eso lo harán los arquitectos. Pero sí, ¿qué quisiéramos que tenga nuestra casa ideal? Breve, porque va a ser un ejercicio como disparador. Así que 5 minutos lo pensamos, lo escribimos y enseguida vemos qué es lo que sale. Más o menos ya lo tenemos. Bueno, ahora viene un segundo momentito, que es, por fila, partiendo del proyecto que cada uno hizo de la casa ideal de cada uno, hacen una casa ideal. ¿Cómo se nota la diferencia generacional? En las instancias juveniles se decide en comunión. En las instancias más grandes deciden las mujeres y los varones ponen la plata. A ver, a modo de ejemplo vamos, porque seríamos muchos, no terminaríamos más. Esto es un disparador. Entonces, a modo de ejemplo, a ver si alguno se anima a compartir. A ver acá, uno acá. Ahí vamos para allá, uno más. Nosotros pusimos que había salido algunos de los que tenían individuales. Un hogar, un lago artificial, cancha de tenis, cancha de todos deportes, bueno, patio y cosas básicas de una casa, santuario hogar, todas esas cosas. Nosotros pusimos un santuario hogar grande, todo es grande, nosotros pensamos todo para vivir como 1 millón. Ventanales en los lugares, en los espacios que son todos grandes, muchas habitaciones, un quincho grande, sala de música para ver video, grabar y todo. Patio con mucho verde y muchos árboles, un comedor grande con una mesa igual, pileta, una terraza y un lugar físico cerca del santuario. Terraza cervecera. Bien, importante. No es dato menor. Ah, perdón. Bueno, nosotros, millón y medio, de una sola planta, frente al mar, pero en un bosquecito de robles. Mucha luz y ventanales, de madera, con hogar, con muchas plantas, con santuario hogar y biblioteca. ¡Wow! Bueno, ¿me paro? Bueno, por acá estuvo complicado, digamos, porque ellos querían una casa rodante para pasear. Y nosotras, muy bucólicas, queríamos una casa más bien chica, pero con un gran jardín, digamos, con ambientes así amplios, simples, digamos, sencillos, sin tanta decoración. En eso coincidíamos todos. Entonces lo que nosotros hicimos, una casa así, digamos, en un hermoso paisaje, con un gran jardín, pequeña, con un santuario hogar, que en eso coincidíamos, y después creamos un dispositivo, digamos, que podría llegar a ser en algunos momentos el quincho, pues sería como una casa 2, digamos, que se acopla a nuestra casa, el dispositivo levanta ruedas, asienta, flasheamos, digamos. Asienta la casa, digamos, en el momento que estamos en ese lugar donde está la casa fija, en ese gran paisaje, estacionamos la casa rodante y tenemos un quincho. Y en el momento que queramos pasear por otros paisajes hermosos, dispositivo, ruedas arriba y a girar. La tercera instancia, tenemos que hacer la casa entre todos.
Bueno, ¿a qué viene esto? Hablar de la nueva evangelización. Vieron que el lema era unidos en alianza para una nueva evangelización, en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Fíjense si nos cuesta, ahora porque estábamos jugando, pero si lo tuviéramos que hacer en serio, peleas y no llegaríamos a acuerdo. ¿Se puede lograr un proyecto sin renuncias? Imposible. Un proyecto, porque este es el proyecto de Dios, que Dios quiere que lo vivamos en comunión. No es que cada uno puede hacer lo que se le da la gana. Acá la casa ideal es la que Dios nos sueña. Para un proyecto hay que tener en cuenta siempre estos tres elementos. Primera instancia, conocer, esto para la familia también, un proyecto personal que se puede aplicar a la instancia familiar, a la instancia comunitaria. Conocer qué me gusta. Porque Dios habla también a través de los gustos como inclinaciones. No es que yo siempre voy a poder hacer lo que me gusta, pero lo que me gusta es expresión de algo que Dios puso en mí y que por algo lo puso en mí. ¿Para qué sirvo? ¿Cuáles son mis capacidades? Porque todos tenemos alguna cosa que sale más fácil que otra. Algunos tienen un don musical, otros son buenos para la contabilidad, otros son buenos para el arte o para la proyección o la organización. O sea, cada uno tiene sus capacidades. ¿Para qué sirvo? Conocer para qué sirvo es muy importante. Y en una comunidad conocer cuáles son las capacidades de los que participan es fundamental. Si no, a veces perdemos riqueza por no darle la posibilidad a las personas de poner en ejercicio sus capacidades. Y tercero, cuáles son los servicios que la realidad me interpela a prestar. Ya sea que a veces tienen que ver con el gusto, hay que tener en cuenta los gustos y las capacidades, pero a veces Dios, por medio de las situaciones, nos pide servicios que no siempre van de acuerdo con nuestros gustos y nuestras capacidades. A ver, yo tengo un caso concreto que estoy acompañando ahora de una señora que está muriendo de cáncer y el marido ahora este último tiempo está aprendiendo a higienizarla como si fuera un bebé porque no tiene control de los esfínteres y le tiene que cambiar los pañales. Él no creo que eso le guste y no creo que él se haya sentido capaz para eso. Sin embargo, la realidad lo interpeló y tiene que prestar el servicio por amor. Y entonces hay cosas que Dios nos pide a través... Yo nunca pensé que iba a visitar presos, no me gusta, pero aprendí muchísimo y lo hago todas las semanas o semana por medio ahora. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide a través de mi deber de Estado. Y entonces hay que hacerlo. Hay cosas que son servicios que Dios me pide que preste por mi deber de Estado o porque la realidad me interpela. Cuando hablamos de la nueva evangelización, esto significa que tenemos que aprender a soltar amarras y navegar mar adentro, desprendiéndonos de las seguridades de la orilla. Porque nosotros queremos una nueva evangelización repitiendo siempre las mismas cosas que veníamos haciendo. Decía Aristóteles, es propio de los tontos pretender resultados distintos haciendo las mismas cosas. Claro, si queremos una nueva evangelización, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de cuál debe ser la novedad que se nos pide. Y esto viene entonces lo que quisiera detenerme en una primera parte. Este tomar conciencia es esencial. La palabra concientización o concienciación, que a mí me gusta más concienciación que concientización, es un término que surgió en la década del 70. Un gran educador brasileño llamado Paulo Freire es el que puso en boga este concepto y creo que tiene mucho que ver con lo que hoy nos encontramos nosotros en esta instancia invitados a vivir o a hacer. ¿Qué es concienciar? Es que nos caiga la ficha de qué cosa
es la que hay que asumir, qué cosa es la que hay que superar, qué cosa es la que hay que proyectar y adquirir. O sea, ¿cuál es la nueva situación que queremos vivir a la luz del proyecto de Dios? Porque el proyecto, aquí la casa ideal la hicimos soñando nosotros, pero en realidad esta casa, este proyecto es el proyecto de Dios. Por eso lo primero en la nueva evangelización es el ardor, sin lugar a dudas, volver a encendernos. Sin un ardor misionero no va a haber un nuevo proyecto misionero, no va a haber posibilidad de hacer nada. Pero mucho ardor sin método tampoco sirve. Hay gente que es muy ardorosa, que está muy encendida, pero que le falta metodología y entonces no produce efectos. San Pablo decía, yo golpeo pero no al aire. O sea, no tiro golpes al aire porque no produce ningún efecto. Tengo que saber dónde golpear. Paulo Freire distingue en la conciencia dos tipos de conciencia, que eso quisiera dejarlo por ahí claro, me parece interesante. Yo después le haría la aplicación o la adaptación a nuestra espiritualidad o nuestra manera de pensar. Él habla de la conciencia intransitiva y la conciencia crítica. Nosotros podríamos decir la conciencia mecanicista y la conciencia orgánica. Él decía, ¿qué es lo que caracteriza la conciencia intransitiva? Se da en personas o comunidades acríticos o cerrados. Y se caracteriza principalmente por casi la ausencia total de juicio histórico o de aprendizaje de la historia. La intransitiva. La primera, la conciencia intransitiva, se caracteriza por casi la ausencia total de asimilación de la historia. Se vive sin conocimiento de la situación. Impermeabilidad frente a los problemas sociales o comunitarios, centrados en el individualismo. Y muchas veces va de la mano de una visión mágica de la vida. En lugar de buscar las causas reales de los efectos que se ven, se le atribuye a misteriosas causas sin buscar el porqué. Nosotros en la conciencia, aquí podríamos agregar en la conciencia mecanicista, se agrega también la separación entre fe y vida, esta incapacidad de asimilar vitalmente las cosas que se van viviendo, y lo que el padre hablaba del colectivismo, de este pensar de masa, no libertad personal con capacidad de asimilar el propio pensamiento. La conciencia crítica, decía Paulo Freire, está caracterizada justamente por lo contrario, porque supera el pensar mágico buscando las causas reales, porque es capaz de vivir la solidaridad como actitud fundamental y porque es capaz de asumir la historia, por doloroso que sea el proceso. En Argentina estamos muy acostumbrados a no asumir la historia. Perdón. Chicos, ustedes están todavía muy a tiempo en esta etapa de secundaria. Pónganse las pilas, estudien historia argentina, pero en serio. No esperen a llegar a la facultad, porque ahí le van a meter doctrina marxista. Tienen que conocer la historia, pero como la pensaba el padre Kentenich, no como cronología, no como estudio de datos y fechas, sino al modo de causa y efecto, porque cada situación muchas veces produce un efecto muy posterior. Hoy estamos sufriendo en Argentina los coletazos de la Revolución Francesa, del estilo de pensamiento iluminista de la Revolución Francesa. Nada más que aquí hay otro elemento, que es la manipulación del embrutecimiento, que se está provocando a propósito porque un país bruto es fácil de manejar. Entonces es mucho más fácil que no se piense para manejar a una persona que la persona tenga juicio crítico y sea capaz de hacer una elaboración consciente y libre. Y muchas veces nos manejamos por absolutismos, por todo bueno o todo malo. La Conferencia Episcopal Argentina, en un documento que les recomiendo leer, que es genial, de lo mejor que hay,
La Conferencia Episcopal Argentina tiene 2 documentos, a mi entender, a mi pobre entender, que son los documentos que no deberíamos dejar de leer. ¿Qué es? Navega Mar Adentro, Iglesia y Comunidad Nacional. Y también le agregaría yo un tercer documento para la formación personal, que es Educación y Proyecto de Vida, que también está hermoso. Iglesia y Comunidad Nacional. En este documento, Iglesia y Comunidad Nacional, nos dice el episcopado, rechazamos mirar la historia argentina a la luz de buenos y malos, justos y pecadores. Educación y Proyecto de Vida. O sea, en la historia somos todos partes y somos todos responsables de todo. Y no es tan fácil decir este es bueno, este es malo. No es tan fácil. No es como en las historietas, que vos ves claramente quién es el malo. Es más compleja. Todos tenemos bien y mal adentro. Pero esto a modo de paréntesis, pero es importante para que podamos ver si queremos un cambio histórico. ¿Qué es entonces lo que quisiéramos lograr nosotros? Y el pensar orgánico, de la luz a la mano de esto, nosotros le agregaríamos, es ese hombre integrado que vive en armonía al mundo sobrenatural y natural, con acento en lo sobrenatural. El padre Kentenich hablaba de que nuestro estilo de pensamiento schoenstattiano es unilateralmente sobrenatural orgánico. Unilateralmente sobrenatural orgánico. O sea, nosotros no tenemos una visión chata. Vemos siempre las causas más profundas de las cosas, pero de una manera orgánica. Si no, sería enfermizo. Ahí está la clave de la cuestión. Pero el acento lo ponemos en lo sobrenatural. No ponemos el acento en lo natural, porque si no nivelamos para abajo. ¿Cuál es el proceso de la nueva evangelización, podríamos decir nosotros? Lo primero es hacer pasar la situación de la conciencia intransitiva a la conciencia crítica, del hombre mecanicista al hombre orgánico. Para eso hay 3 momentos en los cuales tenemos que trabajar. Primer momento, la toma de conciencia de sí mismo. El Padre quería un movimiento de personas libres y capaces de decidirse. ¿Recuerdan aquella hermosa anécdota donde él en el seminario, un seminarista, empezó a rezar al lado de la cama y el Padre lo felicitó públicamente? Y el ejemplo fue cundiendo hasta que todos rezaban de rodillas al lado de su cama antes de dormir a la noche, salvo uno, que se iba a acostar y no rezaba. Y el Padre lo felicitó públicamente. Claro, capacidad de decidirse por sí mismo, no por hacer lo que hace la mayoría. Capacidad de autodeterminación. Pero para eso es fundamental conocerme. Y en el conocimiento personal tenemos muchas herramientas en Schoenstatt. La búsqueda del ideal personal es la privilegiada, porque ahí nos conocemos en el plan de Dios de una manera maravillosa. Pero para la búsqueda del ideal personal tenemos que asumir también conocimiento de nuestra psicología, de nuestras capacidades, de nuestros gustos, de cómo nos pensamos simbólicamente. Entonces, conocimiento de sí mismo, primera herramienta. Segundo elemento, la conciencia de la realidad. Esto es esencial, chicos. Es esencial. Estamos en una época donde a nosotros nos cuesta mucho esto. ¿Por qué? Porque, por un lado, la televisión influye mucho, haciéndonos creer que lo que te muestran es la realidad. Y eso es lo que te quieren hacer ver de la realidad. Nosotros tenemos que ir más allá de lo que te muestran. Saber que lo que se muestra y lo que deja de mostrarse tiene un porqué. Cuando fue el 8 de mayo, el bicentenario en Rosario, al día siguiente hubo 15.000 personas en el monumento, algunos de ustedes estuvieron. Se hizo una cantata, que estuvo el gobernador hizo su consagración a la Virgen. Hubo una
cosa maravillosa. Al día siguiente no salió ningún medio de comunicación, no existió. La primera página del diario de la capital puso una marcha de 100 gays por la peatonal. Esa fue la noticia del momento. No existió, no sucedió. Si vos te manejas por los medios de comunicación, te crees, o sea, hay una realidad que no existe. Entonces uno tiene que saber cómo leer las noticias. No es que vamos a estar desinformados, al contrario, tenemos que estar informados. Pero tenemos que estar informados sabiendo que lo que te están mostrando no es inocente. Te quieren mostrar algo y te quieren decir algo con lo que te muestran. Por eso juicio crítico frente a la realidad. Pero además de eso, ¿cuál es la mejor manera de asumir la realidad? Asumir la experiencia personal y comunitaria buscándole su sentido. Esa es la manera fundamental de aprender la realidad. Meterse, comprometerse. O sea, vivirla desde adentro, desde la experiencia. Y una vez que vivo la experiencia y buscarle el sentido, eso es lo primero. Y lo segundo es sistematizarla a la realidad dándole una visión global. Tratar de tener una visión orgánica, diríamos, una visión de conjunto. Como para entender la situación de una manera clara y transparente, para decir, bueno, esta es la realidad. Fíjense, el padre Kentenich ha sido un gran filósofo de la historia y un gran teólogo de la historia. O sea, por eso la realidad no se ve solo desde lo que se ve, sino también más allá. Cuando al padre Kentenich le preguntaron cuáles eran los factores que condicionaron fuertemente la Segunda Guerra Mundial, porque él hacía muchas veces filosofía de la historia, le preguntaron esto, ¿cuáles son los factores que incidieron para la Segunda Guerra Mundial? Y él dijo, el más importante es que Dios le permitió al diablo trabajar un poco más libremente. Claro, o sea, fue al núcleo último y desde la teología. No se esperaban esa respuesta, pero es importante también ver la realidad no solo desde lo que se ve naturalmente. Pero insisto, subrayo la experiencia personal y la experiencia comunitaria. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esto? Esa es la pregunta del millón. Con lo que viví, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? Y tercero, entonces, conciencia de sí mismo, conciencia de la realidad. Tercero, conciencia de la alteridad, conciencia de la comunidad, que implica para nosotros solidaridad. Para nosotros, la persona es un ser llamado a la comunión. Esta nueva evangelización que tiene que tener, o sea, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué significa nueva? Para ver qué es lo nuevo tenemos que partir de acá, de hacer un acto de conciencia de qué es lo viejo y qué es lo nuevo. ¿Qué es lo que nos desafía a Dios a vivir en esta nueva etapa? Al hombre, al joven de la tecnotrónica, de la etapa de la tecnotrónica, no le podemos hablar con categorías del tranvía. El padre decía, ¿qué vamos a volver? La electricidad a las nubes, el carbón a la tierra. No queremos ni podemos. Lo que sí queremos hacer es hacer que la espiritualidad alcance el nivel de la tecnología del momento. O sea, queremos darle a la persona espiritualidad acorde a los avances. No queremos rechazar los avances, pero queremos que el hombre crezca en el mismo sentido espiritual que el que crece técnicamente. ¿Cuál es el núcleo de lo que nosotros entendemos que debe ser la nueva evangelización a la luz de esto, de esta situación que nos toca vivir en este momento? Bien. El padre veía un núcleo que es el que hay que trabajar en el tercer milenio. El padre decía el desarraigo. El hombre de hoy es un nómade. Él decía, ningún cambio de la historia sirve de ejemplo. Estamos en un cambio de época y este cambio es tan profundo que ninguna imagen de la historia sirve. Tenemos que ir a la prehistoria. En la prehistoria el hombre que era nómade se sedentarizó, eso le permitió generar cultura.
Hoy el nombre está volviendo a ser un nómade. A la inteligencia se le quitó la verdad, al corazón las personas y a la voluntad del bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La respuesta, ¿cuál es? El hombre orgánico, que es un hombre arraigado. Por eso el santuario es el núcleo de nuestra espiritualidad. Acuérdense, la alianza con María se vincula primero al lugar, no a la imagen. Eso lo dice el Padre, no es mío. El lugar es más importante que la imagen. El vínculo es, la alianza de amor con María se vive en el santuario, porque el santuario es la respuesta al hombre de hoy herido de desarraigo. Por eso, ¿cuál es nuestra respuesta? El santuario. Y la alianza con María vinculada al santuario, para que la persona experimente lugares de arraigo. El santuario, que es el santuario hogar, para que eche raíces en su casa. El santuario del corazón, para que tenga una sana raíz interior. O sea, la capacidad de lograr el hombre arraigado, arraigado en todo sentido. Segundo elemento que el Padre acentuaba, los vínculos. La capacidad de vincularse libremente, pero de vincularse. O sea, nosotros creemos que nuestro aporte original es la capacidad de vincularnos, y nosotros le damos más importancia como schoenstattianos a los vínculos que a la organización pastoral. La organización pastoral es importante, pero secundaria para nosotros. Porque si vos organizás, a veces los curas tenemos la gran tentación, los curas diocesanos más que nada, tenemos a veces la tentación de mirar los resultados y mirar a ver cómo cubrimos todas las necesidades y los espacios, cuando en realidad lo que tenemos que lograr es ser familia. Y tenemos que olvidarnos de esta mentalidad de cristiandad que se nos ha metido adentro. La tenemos tan arraigada. En la Edad Media, el Padre decía que el peor favor que nos hizo la historia fue Constantino. Él decía, los problemas de la iglesia empezaron con Constantino. Constantino dejó de perseguir a la iglesia, pero la convirtió en religión oficial del Estado. El Estado empezó a usar la iglesia como herramienta y la iglesia empezó a manejarse con criterio estatal. Y nosotros frente a eso queremos una iglesia familia. Los primeros cristianos eran poquitos en un mundo hostil. Hoy tenemos que volver a lo mismo. Tenemos una iglesia de diáspora, una iglesia metida de pequeñas células. Olvidémonos de las más, a ver cuántos fueron al Corpus Christi, cuántos fueron a una procesión. No nos interesa tanto. Lo masivo tiene su lugar, decía el Padre, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo personal. Nosotros tenemos que evangelizar la iglesia en esta riqueza de los vínculos personales, esta capacidad de interaccionar personalmente. Es más importante para nosotros el vínculo personal que la organización. El acento está puesto en los vínculos. Y por fin, también lo eclesial. El Padre decía, todo el mundo para Schoenstatt, Schoenstatt para la iglesia para la Trinidad. Y si me perdonan algo en este tiempo, yo voy a decir algo que quizás pido perdón si es molesto. Pero nosotros por ahí damos demasiado por sentado, y pido perdón, espero vuelvo a decir, nadie se lo tome mal, que por ser schoenstattianos ya somos la respuesta a la iglesia. Y no es tan así, ¿eh? El Padre se tomó el trabajo de estudiar el Concilio Vaticano II, pero lo estudió, lo siguió paso a paso mientras se fue haciendo. Si no leemos el concilio, el Padre quiso que seamos la respuesta, la garantía de que el concilio se viva. Pero para que el concilio se viva no basta que nosotros digamos, somos schoenstattianos, lo que hacemos como schoenstattianos es la respuesta al concilio. No, tenemos que estudiar el concilio y ver cómo hacer para vivirlo desde nuestro carisma. Claro, nos tenemos que poner las pilas en saber qué es lo que el Padre nos pidió. ¿Y qué nos pidió? Que seamos la garantía de que el concilio se viva. Lo que hizo Toribio de Mogrovejo en América Latina, que fue aplicar el Concilio de Trento en esta tierra con creatividad, eso lo tenemos que hacer nosotros en esta etapa. Y el Padre decía que hay un signo para que Schoenstatt pueda ser corazón de la iglesia y transformarla y darle vida desde adentro. ¿Cuál es el signo que el Padre quería? Él decía, este es el signo y el garante. Vieron que el Padre hablaba muchas veces de signos y garantes. ¿Cuál es el signo garante de que Schoenstatt iba a ser corazón de la iglesia? No. Signo, concreto, signo y garante.
Y no lo van a sacar. ¿Y saben por qué no lo van a sacar? Porque no lo tenemos incorporado. El santuario de Roma. El santuario de Belmonte, el padre lo pidió, fue el único santuario al cual él le dio el ideal. Él compró el terreno. Y él dijo, este santuario hasta que no tenga vida, Schoenstatt no va a poder ser corazón de la iglesia. Y no es un santuario de los diocesanos. Está en manos de los diocesanos porque el padre decía que sobre los hombros de los diocesanos descansa el futuro del movimiento en su relación con la iglesia. ¿Y esto por qué? Porque los diocesanos somos como la encarnación. En la encarnación del Verbo permitió que el Verbo, sin dejar de ser Dios, se hiciera parte de la humanidad plenamente. Y era parte de las dos situaciones de una manera única. Era totalmente Dios y totalmente hombre. Los diocesanos somos totalmente movimiento de Schoenstatt y totalmente diocesanos, parte de la iglesia. Y eso es lo que nos hace nexo. Y él decía, el acento nuestro de los diocesanos es trabajar en el sentido de Schoenstatt. Los padres tienen que trabajar para Schoenstatt. Y nos complementamos porque ambas cosas son importantes. Ambas cosas son necesarias. Pero los schoenstattianos, decía el padre en una charla a las familias, tienen que aprender a vivir para la iglesia. Y por eso él decía, el santuario es el lugar de gracias, el movimiento, el lugar de formación, la parroquia, el lugar de trabajo. Entonces también tenemos ahí un desafío, porque si no, ¿cómo vamos a renovar la iglesia si no estamos en la iglesia en un lugar? No quiero decir con esto que nos dejemos tragar a veces por lo que los curas pedimos, eso es otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que el santuario es el lugar de gracias, el movimiento el lugar de formación, la parroquia el lugar de trabajo. O sea, hay que estar en la parroquia como movimiento. No para darle al cura, digo, las ganas, el gusto de lo que te pida, porque los curas a veces estamos tan necesitados que te vamos a pedir lo que sea. Sos vos el que tenés que discernir qué es lo que aportás desde tu carisma. Pero estando, porque si no te ven como célula cancerosa, como peligroso, o sea, estos vienen a pescar en la pecera. Y para eso, para que el cura no tenga ese miedo, te tienen que ver desinteresadamente al servicio, no buscando ver quién sumamos en nuestras filas. Porque eso es vocación. Dios no va a negar las vocaciones a quienes las necesiten. No nos van a faltar schoenstattianos si somos generosos y nos ponemos al servicio, porque se contagia solo Schoenstatt. Porque es maravilloso. Pero si estamos todo el tiempo viendo cómo sumar gente, perdemos la riqueza que tenemos que aportar. Lo que hay que hacer es aportar el carisma, pero como carisma, como servicio, no queriendo enganchar gente. Ofreciendo la riqueza de la alianza, del santuario, del ideal personal. Yo les contaba algunos. Yo conocí Schoenstatt sin saber que era Schoenstatt. Yo trabajé la consagración a María, la trabajé en características de alianza, pero nunca supe que era alianza hasta mucho después. Yo conocí el santuario y me enamoré del santuario, pero sin saber que era un movimiento. Y yo trabajé el ideal personal sin saber que era de Schoenstatt. Cuando años después Dios me llevó a conocer dos schoenstattianos, y me empezaron a contar cosas, y después me fui a leer libros, dije, esto es lo que me ayudó a crecer a mí, esto es lo que yo quiero. Fue así, fue ponerle nombre a lo que vivía. Es vocación, y Dios es el que llama. Entonces no tengamos miedo de que nos falten. ¿Qué hay que hacer? Ponerse al servicio. La nueva evangelización, lo primero que tiene que superar es esta mentalidad de edad media de querer sumar gente en las filas. Lo que hay que hacer es ser fermento en la masa. Y por fin termino esto con una invitación a la confianza. La Mater ya demostró que el santuario es lugar de gracias y que ella aceptó la ofrenda. No estamos solos. Nosotros colaboramos, pero ella es la gran misionera, ella obrará milagros. Y nosotros tenemos que ponernos a disposición colaborando libremente, con toda nuestra riqueza, amando a la iglesia, como la amó el Padre. Fíjense que en su exilio que pidió que pongan en su tumba Dilexit Ecclesiam, amó a la iglesia.
también cuando la iglesia lo hizo sufrir. Ese es nuestro desafío. Me parece a mí que en este momento tenemos las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque están tan perdidos todos que nosotros aquí tenemos la papa, chicos. Pero es verdad, porque sabemos de dónde salimos, sabemos qué es lo que Dios nos pide, no estamos perdidos, es verdad que no estamos perdidos, sabemos qué es lo que Dios nos pide. Y aquí es donde tenemos que marcar la diferencia. Pero hay que marcar la diferencia ¿cómo? Nos falta una cosa nomás. Dejar de vivir de puerta para adentro, dejar de mirarnos el ombligo para salir y empezar a ponernos al servicio. Lo estamos haciendo, las misiones familiares son un signo. Ya empezó antes con la campaña del Rosario, pero no basta, por favor. Todos tenemos que aprender a ser iglesia. Todos y cada uno de nosotros. Fermento en la masa. Ahí, en el trabajo, en la familia. Los vínculos primero, no se trata de desatender la familia para hacer actividades, no es la idea. Pero sí es la idea comprometernos en la iglesia. Preguntas, dudas. Ya aquí terminó la charla, pero ahora viene un segundo trabajito.